expuestos a lo que hemos estado hablando puedan más o menos tener claro de qué se va a hablar, y otros pues también nos gusta refrescar después de una semana lo que hemos estado hablando, y siempre tú vas a ir notando que en todas las cosas que venimos hablando pues siempre añadimos alguna que otra cosita más. Entonces vamos a buscar ahí en Efesios capítulo 3. Tenemos bastante material que cubrir. Efesios capítulo 3. Y también vamos a mirar en Efesios 1 al mismo tiempo, y en Mateo capítulo 16. De manera que todo nos vaya quedando bien sembradito. Ya, estamos. Bueno, vamos a comenzar diciendo que Dios siempre manifiesta su plan a través de dispensaciones, tiempos, épocas, temporadas y estaciones. O sea, Dios manifiesta lo que ya Él tiene establecido. Y ahí en Efesios 3 nos enseña, el verso 9, dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y dispensación, ya hemos hablado de que es un periodo de tiempo, el cual Dios por su soberanía escogió tratar de una manera específica con un pueblo específico. Esto es un lenguaje poco conocido dentro de las iglesias. Pero si algún día no nos viéramos más, a ti te quede bien sembrado que tu pastor trató siempre de enseñarte el plan de Dios sobre todas las cosas. Siempre te puso en primicia a Dios, que es el muchacho de la película, ¿verdad? Entonces nos interesa cuál es el plan de Dios. Y Dios lo manifiesta a través de dispensaciones, lo acabamos de leer en Efesios capítulo 1, verso 10. Dice: y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Tiempos y tiempos hacen una dispensación. Dentro de una dispensación hay diferentes tiempos. Una dispensación dura miles de años. No todas han durado lo mismo. Dentro de la dispensación hay tiempos y tiempos. Y dentro de los tiempos hay estaciones, hay épocas. O sea, ahí en Efesios 1 dice, en el verso 10, y reunir todas las cosas en Cristo. O sea, hay una reunión de las cosas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir que van cumpliéndose los tiempos dentro de las dispensaciones, y aquello que está establecido en los cielos se reúne y se manifiesta en la tierra. O sea, diga conmigo, no hay nada nuevo. Todo está establecido. Y se va manifestando según van cumpliéndose los tiempos. En Mateo capítulo 16 Jesús le reclamó eso a la gente que se suponía que supiera, como pasa hoy en día. Se supone que esto que estamos hablando cualquier predicador lo sepa. Sin embargo, no es así. Tú a cualquier predicador de hoy en día le mencionas la palabra dispensación y te dice, no, eso confunde a la gente.
Entonces, si confunde a la gente, Dios no debió haberlo puesto ahí, porque Dios no es Dios de confusión. Lo que sucede es que cuando nos entramos en estos temas de dispensaciones, se caen muchos rudimentos. Y ahí en Mateo 16 Jesús a la gente de su época, que se suponía que fueran las que supieran el asunto, le reclama y le dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ahí no dice para preguntarle ni para conversar con él, tampoco dice para aprender, sino para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece dicen buen tiempo, eso lo saben ustedes, porque el cielo tiene arreboles, tiene señales. Y por la mañana dicen hoy habrá tempestad porque tiene nubarrones, está nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, la persona que no sabe distinguir o que no está por lo menos puesto para entender las señales de los tiempos no está en nada. Está en lo propio, en lo de cada persona en particular, no está queriendo conocer las cosas de Dios. Entonces, verso 4, dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. O sea, en otras palabras, la semana pasada estuvimos hablando de que hay sucesos que acontecieron que Dios los tomó como ejemplo y los convirtió como en ciclos. Y un ciclo se repite. Por ejemplo, en el caso que estamos aquí mirando, ya Jonás habían pasado muchísimos años que Dios le había dado una encomienda para ir a un pueblo determinado, para llevar un pregón, y Jonás había resistido y se metió en un barco, y casi todos, hasta en las escuelitas dominicales, películas de eso, saben la historia de cómo Jonás lo tiraron del barco y había un gran pez, esperándolo. O sea, una cosa tan sincronizada por el segundo que tan pronto lo tiraron, el pez salió y abrió la boca. O sea, era un pez, preparado. Que es el misterio que no se le enseña a la gente. Que ya Dios tiene las cosas preparadas, porque donde nosotros vamos a estar ya Dios estuvo. Entonces estaba ese pez preparado ahí. Ese pez tenía en su cerebro una orden dada, tenía ese cerebro programado, inclusive pienso yo, ¿no? Y no lo que voy a decir no es nada que nos va a sacar de la verdad del tema, que en muchas ocasiones quisieron pescar ese pez. Pero ese pez estaba preparado, predestinado, separado para una misión específica. Nadie lo podía pescar. Porque esa era la misión de ese pez en la vida, ¿viste? Estar ahí para abrir la boca, tragarse a Jonás, que Jonás no se muriera y que Jonás estuviera ahí 3 días. Con un propósito de que pasados muchos años Jesús usara ese suceso como un ciclo. Para que le dijera a esta gente de su época: ninguna señal te va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás, y no le explicó cuál era. Sino a la gente de su alrededor, de sus discípulos, los que de verdad querían más o menos conocer el plan de Dios, le dijo: mira, te explico a ti. La señal de Jonás es que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches para luego resucitar. Quiere decir que lo que sucedió con Jonás, Dios lo convirtió en un ciclo que se repetía. Entonces, ahí ya dijimos que Dios manifiesta su plan a través de dispensaciones, tiempos, épocas, temporadas y estaciones. También hemos dicho que
a través de anuncios, encomiendas, decretos, a la gente de esa época, Dios también manifiesta su plan a través de anuncios, encomiendas, decretos, a la gente de esa época, anunciando la siguiente. Busqué conmigo en Jeremías 1. Jeremías capítulo 1. En el verso 4. Jeremías 1, verso 4. Dice, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí. Wow. Wow, me da paz. Y todavía la gente se preocupa. Antes que estuvieran papá y mamá, antes que ellos se juntaran, antes que te formase en el vientre, te conocí. Oído. Y antes que nacieses, te santifiqué. Todavía no habías nacido ni habías hecho nada malo, y ya yo te había santificado. Y a Dios. Con este propósito, te di por profeta a las naciones. Wow. O sea, el individuo no ha nacido, no ha sido formado y ya Dios lo ha escogido como el gran pez para una encomienda y una misión. Y yo dije, hablando de Jeremías, Señor Dios, he aquí no sé hablar, soy medio tartamudo, soy gago, búscate a otro para esa candela. Porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño. Oído, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y le pudo haber dicho a lo mejor, acuérdate de Jonás. Oído, y dirás todo lo que te mande. Quiere decir que esa acción de haberlo escogido era para que fuera y dijera, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para edificar. Perdón, para derribar, para edificar y para... Pero fíjate con qué herramienta Dios le está diciendo que va a usar para hacer esto. La palabra. Pero también notamos que para poder edificar y plantar, primero hay que arruinar y destruir. Así es. O sea, el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. Hay que arrancar lo que está ahí para poder sembrar. Gloria a Dios. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1.
Cuando tú conoces estos misterios, entiendes que eso es parte de reinar en vida. Amén, así es. Dice Dios, si alguno ha de alabarse, alábese en conocerme a mí y en entenderme. Qué bueno. Es lamentable que la gente no esté en esa onda, ¿no? Se pierde la mejor parte. Juan capítulo 1. Verso 23. Este es Juan el Bautista, primo de Jesús. Y conocemos ya más o menos el personaje, que era un individuo muy separado, solo, vivía en el desierto, no estaba ni aún en el pueblo ni en las aldeas, y se limitaba a tomar miel, eso es lo que encontraba, el lugar donde él estaba, y a comer saltamontes, langosta silvestre. De eso se alimentaba porque no estaba en los mercados, no está el pescado y el carnero, etcétera, etcétera. Y ahí hay una revelación. Verso 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas tú si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua. ¿Con qué? Con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y eso pues hay que leerlo despacito para poderlo entender, ¿no? Y yo no lo conocía más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, que establecido queda varias cosas, que Dios manifiesta su plan siempre. Lo manifiesta a través de dispensaciones, tiempos, épocas, temporadas y estaciones. Lo hace a través de anuncios, encomiendas, decretos a la gente de esa época, anunciando la siguiente, como lo acabamos de ver ahí en Jeremías. Y escoge a ciertas personas para una encomienda en su época, nunca multitudes. No busque la voz de Dios donde están las multitudes, no es ahí donde está. Ahí no está. Cuando Dios tiene un plan para anunciar, mira a Juan el Bautista, uno solo, viviendo en el desierto, separado de toda esa vocinglería, de todo ese rollo que había en Jerusalén, con una encomienda como Jeremías. Jeremías inclusive al darse cuenta del anuncio el cual Dios le estaba enviando a llevar a cabo, de que era destruir en las naciones para poder sembrar y arrancar y arruinar para poder plantar algo nuevo, Jeremías le está diciendo, no me envíes a mí, búscate a otro, pues yo soy niño. Y Dios le dice, no me digas que eres niño, porque antes que te formases en el vientre yo te conocí. Yo te conozco a ti mejor de lo que te conoces tú. Yo sé que en ti hay lo que se necesita para hacer este trabajo.
Así que no digas que yo soy niño, porque yo pondré mi palabra en tu boca y dirás todo lo que yo te diga que digas e irás a donde yo te mande. Wow. Entonces, vemos el patrón de que siempre es el mismo. Nunca hay multitudes anunciando lo por venir de parte de Dios, lo que ya Él tiene establecido para ser manifestado. Siempre escoge uno. Y ese uno después se rodea de unos. Pero lo que van a llevar no es algo que es de ellos. Como no es de ellos, basta con uno. Porque lo que van a llevar es la voz de Dios anunciando oído. Lo quieran detener la gente o no, quieran oponerse la gente o no, aunque sea uno solo, con unos pocos anunciando eso, no lo pueden detener porque eso que se está anunciando ya está establecido. Y va a ser manifestado tarde o temprano. No importa a quién se oponga. Siempre Dios escoge uno. Y lo vemos ahí en Abraham, y lo vemos en Moisés, y lo vemos en José, y lo vemos en Isaías solito haciendo un anuncio. Yo creo que el anuncio de Isaías era uno de los más locos. Por eso Isaías en el capítulo 53, cuando va a hablar del sacrificio de Jesús, 860 antes que Jesús naciera, ya Isaías lo estaba dando por hecho, decía, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién? Mira, ven, léelo conmigo. Isaías 53. Isaías 53. Mira cómo arranca él. Verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La respuesta es nadie. Nadie creyó. Lo dijo, este está loco. Porque ¿qué viene anunciando Isaías? Es aquí una niña de 14 años que no ha tenido ni tendrá, es una virgen, es doncella, es señorita. Dará a luz un niño siendo señorita. Y después dice, y su nombre cuando el niño nazca será Emmanuel, que quiere decir Elohim viviendo en un hombre, por favor. Entonces dice Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nadie. Hoy en día a nosotros esto no es muy familiar, porque es así, tiene que ser así. Pero en aquellos días a Isaías lo picaron por el medio con un serrucho por decir esto. Pasado el tiempo, aparece en la escena profética, convirtiéndose ya en historia, la doncella María, comprometida con el viudo José, y sin tener relaciones, María concibe en su vientre por el mensaje del ángel, del arcángel Gabriel, y le empieza a crecer el vientre sin haber tenido, y el ángel se le aparece a José y le dice, no temas, que lo que hay en ese vientre del Espíritu Santo es, cumpliéndose lo que Isaías había anunciado, que le había costado la vida por anunciarlo. Entonces vino el problema de que María era despreciada porque había sido embarazada sin tener marido, y bueno, y conocemos por la historia todo lo que pasó. Sin embargo, hoy en día ya eso es. Decir que una mujer parió un niño sin haber tenido con un hombre, nada, eso, ya la gente ni le hace caso a eso. Sigue siendo una maravilla, ¿no? Pero ya la gente no. Es así. Entonces hemos establecido esas cosas, que Dios siempre manifiesta su plan a través de dispensaciones, tiempos, épocas, temporadas y estaciones. Y lo hace a través de gente, nunca de multitudes. Y siempre ese anuncio de esa época a través de esa persona o grupo que es anticipado, es profético y trastorna. Hechos capítulo 17. Bueno, a Jesús le decían, pero ¿qué palabras son estas que tú hablas, chico?
¿Qué es lo que tú hablas? Jesús le decía, es que las palabras que yo hablo no son mías, son del que me envió. Ni yo mismo sé lo que estoy hablando. Tú lo que no puedes es, por ningún motivo en la vida, ni ninguna presión que venga a tu vida, medrar, adulterar la encomienda que tú hayas recibido. Amén, así es. ¿No vale la pena? Hechos capítulo 17. Verso 1. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de quién. Viste que no es iglesia de los cristianos, es sinagoga de los judíos. Los cristianos no tienen sinagoga, ni los judíos tienen iglesia. Cualquier mezcolanza que tú veas por ahí, eso es puro invento de los religiosos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Diga, señal de Jonás. Ahí está. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. No busquen a más ninguno, ni esperen a más nadie. Ya. Y algunos de ellos creyeron. ¿Cuántos? Algunos. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, oye, este es Pablo, el perito arquitecto, este es el edificador, este es el que Dios escogió desde el vientre de su madre para este trabajo. ¿Le creyó todo el mundo? No. Entonces los judíos que no creían, teniendo que celo, qué maravilla, tomaron consigo algunos ociosos, qué maravilla, hombres que malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Quiere decir que el mensaje de la gracia tiene que trastornar. Si no trastorna, no es gracia. Porque tú no estás entonces anunciándolo por venir. Ella trastorna. ¿Qué le hace falta a los religiosos de esta época? Como el programa de televisión, que estén aquí y ahora. Ellos siguen allá. Tienen que estar aquí ahora. Ellos están todavía como en la edad de hielo. La palabra se quedó para ellos como la película esa, Ice Age, la edad del hielo. La palabra está ahí congelada, pero yo sé, por lo que dice la propia Biblia, que eso se va descongelando poco a poco. O sea, así. Entonces ya dijimos que hay ciertas y determinados sucesos bíblicos que se convierten en fórmulas, ejemplos y ciclos, con el propósito de que nos sirvan como señales. Si yo te digo, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Entonces tú piensas en el pescado, en la ballena, en lo que le pasó, pero piensas también en ¿qué? Muerte y resurrección de Jesús. Esa es la señal del profeta Jonás. Que aunque aquella fue importante, sucedió para usarse como una señal de un ciclo, oído, que terminaba y comenzaba otro. Los ciclos marcan el fin de una cosa para empezar otra. Son un ciclo. Y son ciclos que se van cerrando para terminar una cosa y abrir otra por medio de la necesidad que aparece en el ambiente.
La señal de Noé es un ciclo. Eso no era cuando Jesús dijo, será como los días de Noé. Él no está diciendo, eso pasó una vez y no va a volver a pasar más. Dios tomó ese suceso como un ciclo para marcar una señal. Que cuando las características de la sociedad en cuestión fueran iguales que las características de la sociedad aquella, pasaría lo mismo que pasó en aquella ocasión. Lo que sucede es que aquel diluvio, que la palabra diluvio viene de la palabra cataclismo, que quiere decir derramamiento, pero no necesariamente siempre de agua. Porque inclusive Dios le juró a... Se me olvidan los artistas estos de mí. Dios le juró a Noé. A Noé, el del diluvio. Ya estoy ya... Se me confunden los artistas. Dios le juró a Noé, que nunca más destruiría la tierra o haría una destrucción por medio de agua. Eso no quiere decir que no vaya a hacer otras destrucciones, Nunca más por agua. Y dijo, ya hago un pacto contigo. Va a llover, pero como no voy a destruir nunca más la tierra por agua, te voy a dar una señal, va a parar de llover y voy a mostrar mi arcoíris para que sea el pacto. Claro, los científicos dicen, eso es una bobería, eso es el reflejo de una gota de agua a través de la luz del sol. Sí, por eso el sol lo creó Dios y la gota de agua la creó Dios y usó esa reacción de las dos cosas para crear un pacto con un hombre. ¿Con cuánto? Con uno. ¿Cuánta gente había en la época de Noé? Muchísima. ¿A cuántos escogió Dios? A uno. ¿Era creíble el mensaje de Noé en la época que él lo dio? No. ¿Hoy en día es creíble? Pues claro. Que va a llover. Todos los días lo dicen en las noticias. Pero en aquella época no, porque es que tenía que ser así. Un diluvio, las aguas del abismo acumuladas por Dios por tanto tiempo, ya establecido para que se derramara ese cataclismo de agua en un año tal, con un mes tal, con un día tal, con una hora tal, ahí estaba para ser manifestada. Entonces cuando Jesús dijo, será como los días de Noé, lo que nos está diciendo es, cuando tú ves a la sociedad operar como operaba en aquella época, tú puedes estar convencido de que va a pasar algo parecido a lo que pasó en aquella época. ¿Sí es la cosa? Génesis 6. Antes de ahí vamos a ir a Hechos 20. Estamos ahí ya en Hechos. Verso 24. Hechos 20, verso 24. Detuviste la persecución ahí a Pablo. Ahora mira lo que declara Pablo. Hechos 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso. El que tiene una encomienda de parte de Dios para hablar algo, ir a un tú no le puedes hacer caso a nadie, porque ese es un problema de él personal con Dios. Así es. Ni puede uno tratar de perder el tiempo de convencer a la gente de eso. No los puede convencer, ellos están en lo suyo. Hoy en día lo que predomina que es el evangélico religioso ese del mensaje aguadito, hazme sentir bien.
No importa si anoche me emborraché, no importa si anoche me acosté con la que no es mi esposa, no importa si anoche anduve con el que no es mi marido, no pero hazme sentir bien, let me feel good, hazme un buen concierto, ponme luces, ponme humo, hazme sentir bien, ven, dime que soy más que vencedor, ponme las manos para yo caerme al piso, y yo me caigo, y entonces pienso y creo que Dios está conmigo. Ayúdame, dime que voy a prosperar, dime. Que vaya a pasar o no vaya a pasar, pero dímelo. Es un mercado técnica. Tú quieres prosperar y serte millonario en un negocio, simplemente analiza qué es lo que la gente necesita. Mira a ver qué es lo que la gente necesita. Y cuando tú descubras qué es lo que la gente necesita, ofréceselo, véndeselo, aunque no se lo vayas a dar. La pastilla milagrosa que cura 300 enfermedades. La Moringa Plus. Yo no digo que la moringa no sea un suplemento que vaya como un té verde, qué sé yo, pero no que cure 300 enfermedades, pero la gente la compra. El colágeno de Pablito. Te cura no sé cuántas, 100 y pico enfermedades. Yo no te digo que a lo mejor la pastilla no haga algo, pero que cura. Pero eso es lo que la gente quiere, eso es lo que a la gente le venden. El Carbotrap para los gordos. La pastilla milagrosa. Te tomas 2 al día y puedes comer todo lo que tú quieras. Eso es lo que la gente quiere, ¿no? Comer todo lo que quieran. Y dice, ¿y por qué será que yo estoy tan gordo? Si yo no como casi nada. Sí, eso es lo que la gente quiere. Pues en los religiosos es igual. ¿Qué es lo que la gente quiere? Se estudia, eso se estudia. Hay seminarios para eso, teológicos. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente anda buscando? ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Ya diste con eso? Ofréceselo, aunque no se lo dé. Y verás a la gente corriendo. Mira. No es a modo de crítica, ¿no? Que Dios los bendiga, San Pedro los antiguos y la Virgen los ampare. No es a modo de crítica, es simplemente una reflexión. Hay un ministerio que se llama... Deja ver cómo es. El tema de ellos es pare de sufrir. La rosa. Bueno, no se llama La Rosa, él se llama otra forma. La Iglesia Universal de Jesucristo. Es impresionante ver cómo, por ejemplo, en Nueva York, esas personas tienen 8 templos, 8 iglesias, 8 edificios, que no son edificios chiquitos, son catedrales. Y así, no cabe la gente. Ahora, mira lo que ellos ofrecen. Este domingo pasado, porque salen los anuncios, programas que uno ve de afuera, y el domingo, el pan bendecido, traiga su flauta de pan, el obispo la va a bendecir, usted se la lleva a su casa y se la da de comer a su familia, y la gente hace cola con la flauta de pan en la puerta de la iglesia hasta que la abran para llegar primero. El domingo próximo viene el obispo de no sé dónde de Israel y trae un aceite especial. Venga para que compre su frasquito. Y la gente no dan abasto con el frasquito de aceite. Y usted se la unta a las paredes de su casa para que salgan los demonios. Y se la unta al carro para que no se rompa. Y se la unta a sus niños para que no le pase nada. Y no dan abasto. Otro domingo. El domingo de la rosa bendecida. Traiga su rosa, o si no se la venden ellos, y le vamos a bendecir la rosa para que usted la pase por su casa y despoje toda la casa. Otro domingo, el domingo de la sal. Entonces, uno va y camina por arriba de la sal, trae una fotografía de un ser querido, porque eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere ser responsable de sus actos y hacer una relación con Dios. Ellos andan buscando es un brujero que le haga las cosas. Y aunque no lo reciban, por lo menos que se lo ofrezcan. Entonces Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso.
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con satisfacción de haber hecho lo que me mandaron a hacer, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio ¿de qué? Del Evangelio, de la gracia de Dios. Esa era la encomienda de Pablo, esa. Y él sabía que para poder hacer esto no podía hacer caso de ninguna otra cosa. ¿Con cuánta gente tú ves a Pablo? La herencia que nos deja son 2 discípulos, Timoteo y Tito. Esa es la herencia de Pablo para nosotros. Esa es la herencia. Busque conmigo Génesis 6. No vamos a buscar Génesis 6 porque se me va a ir el tiempo. Ya eso anduvimos por ahí un tiempito. Vamos a ir a Hebreos 11, perdón. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, verso 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, ¿qué? ¿El problema? Que Dios escoge una persona y la advierte de cosas que todavía no se han visto, y cuando esa persona sale a anunciarlas, a pregonarlas, cree que todo el mundo le va a dar un aplauso, va a decir, ¡wow, qué maravilla! Y no es así. Porque le estás hablando de algo que la gente nunca ha visto, que la gente dice, pero ven acá, ¿de dónde sacó esto? Si nosotros somos un concilio que tenemos 200 reverendos y ninguno de nosotros reverendos al fin sabemos eso como este. Tú vas a venir a cambiar todo después de 2000 años, ¿ah? Tú vienes a cambiar todo después de 2000 años. ¿De dónde saliste tú? ¿Quién es tú, chico? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó. Y entienda la palabra temor no con miedo, ¿no? Sino con respeto, con obediencia. Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué estaba anunciando Noé? Lo mismo que Pablo anunciaba. ¿Qué anunciaban los demás? Lo mismo que anunciaba Isaías, algo que todavía no se veía, ni estaba en el ambiente, pero era algo que ya Dios había establecido y se iba a manifestar. Ahora, en Isaías 54, vamos a ir mirando porque es que estas personas que están tan metidas en la religión no entienden la gracia ni les conviene. Isaías 54. Verso 9. De Isaías. Capítulo 54 es posterior al 53. ¿Qué pasa en el 53? Isaías narra todo el sacrificio de Jesús. Una de las cosas importantes que Isaías narra es en el verso 6, donde dice que Dios cargó en él. O sea, cuando Dios cargó, estaba derramando toda la ira de Dios sobre Jesús. Toda la ira de Dios acumulada por las acciones de los hombres. Pienso yo que Dios tuvo una determinación y dijo, si esto sigue así, aquí no habrá generación nunca, las voy a tener que ir destruyendo una tras otra. Porque la inclinación del corazón del hombre es al mal continuamente.
Porque no acaba Dios de hacer el diluvio ahí con Noé y arrasar con todo y demostrar su gloria y que quedara establecido. Eso es Génesis 8. Y en el capítulo 9 ya se levanta Nimrod y en el 10 ya están haciendo la torre. Entonces Dios destruye, ellos se levantan, Dios destruye, ellos se levantan, porque la gente con la que Dios cuenta para que cuando Él destruye se mantenga, no sirve. Es la sal de la tierra, que es la iglesia, ¿no? Así, la iglesia está en Babilonia, vendiendo los milagros, y la gente pagando lo que es lo... Entonces, Dios se percata de eso y dice, si esto sigue así, aquí no va a haber para nadie. Aquí tan pronto crezcan un poquito, hay que eliminarlos a todos. Entonces yo voy a toda la maldad de esta gente, yo la voy a cargar sobre mi Hijo Jesús. Y voy a cargarlo ahí y su carne va a ser destruida y el juicio que tenían que sufrir de ellos lo va a sufrir Jesús por ellos. Entonces ese es Isaías 53. 54, habiendo pasado eso ya, en lo establecido, todavía no ha pasado en la tierra. Así es. Y la gente se reía de esto que hablaba Isaías, porque lo estaba hablando. Todavía Jesús no había nacido. 860 años antes que María recibiera la visita del arcángel Gabriel, ya Isaías estaba diciendo, Él fue molido, Él fue, tiempo pasado. Claro, estaba ya establecido por Dios, ya estaba declarado hecho. Y cuando Dios declara algo hecho, eso se manifiesta tarde o temprano. Pasado esto, Isaías tiene otra revelación. ¿Cuál es? Isaías 54, verso 9. Porque esto me será, y está hablando Dios en boca de Isaías. Porque esto me será a mí, dice Dios, como en los días de Noé. Cuando juré, oído, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, oído, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Isaías 61. Esto es lo que ellos no entienden. Por eso, y analiza los mensajes. Yo no me voy a atrever a decir del 100%, pero del 99 punto no sé cuánto por ciento de los predicadores, ellos no tienen ningún mensaje que no te lo terminen condenando a la gente y amenazando a la gente con el infierno y con el diablo. Ese es el mensaje de ellos. Es la condenación, el juicio por el pecado y porque eres esto y porque tú eres lo otro y porque eres aquí y porque eres allá. Esto que vamos a leer ahora, que vamos a darle punto final, es lo que ellos no entienden ni les conviene entender. Dice así el verso 1 y el 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, oído, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lucas 4. Te voy a enseñar lo que dijo Jesús y te voy a enseñar aquí el día de venganza. ¿Ya? Lucas 4, verso 14.
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Está leyendo Isaías 61? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando le toca la parte a leer del día de venganza de Dios, cierra el libro. ¿No lo leyó? No, pero mira el día de venganza aquí, Lucas capítulo 23. Y ahí mismo en Lucas 4, cuando él dijo, cuando cerró el libro y le dijo a esa gente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que le está diciendo es: el día de venganza y la venganza de Dios no va a ser derramada sobre ustedes, sino sobre mí. Ahí fue que Jesús entendió a qué le había venido. Él no lo había entendido hasta ahora. Ahí es que el Espíritu le dice a él: ¿leíste eso? ¿Tú sabes de quién estaba hablando Isaías cuando escribió eso? Estaba hablando era de ti, y hoy se ha cumplido eso en ti. Y él entendió que esa copa, la cual Dios lo estaba llamando a beber, le tocaba bebérsela. Y que ese día de venganza, Dios lo iba a cargar sobre él. Porque de Isaías 53, él lo había leído muchas veces como judío que era. Y habría dicho: ¿quién será este personaje que dice ahí: y él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él? ¿Quién será? Ese día es que él se da cuenta y dice: para esto he llegado. Mira, Lucas 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La venganza de Dios se había derramado sobre él, y él dio su vida por el pecado de todos nosotros. Y dice la palabra que él terminó. Juan acabamos de leer ahí que dice: este es el Cordero de Dios que quita la maldad del hombre y del mundo. Él la quita. ¿Por qué la quita? Porque Dios la recoge y la carga en él. Y cuando la carga en él, la destruye junto con la carne de él. Por eso no nos ríe. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los religiosos hoy en día? ¿Que ellos no pueden vivir sin el día de venganza? No. Entonces tú dirás: pastor, no, pastor, nada, mira, yo te voy a leer aquí, no te voy a mostrar, a mí no me gusta mostrar nada. O Hebreos 11, mira. Mira, Hebreos 11. Vamos a leer 2 o 3 cositas. Pastor, y el juicio, por si aquí hasta el diablo ya fue juzgado. Ya el diablo, antes de Jesús ir a la cruz del Calvario, ya dice el propio Jesús: ahí viene el príncipe de este mundo y ya fue juzgado. Mira, ¿tú sabías que Noé, el artista amigo nuestro Noé, que posterior a su gran hazaña, se emborrachó? Sí. ¿Tú lo sabías? Y que en medio de su borrachera cometió un incesto con una hija. ¿Tú lo sabías? Hebreos 11:7.
sabría eso. Pero claro, si Pablo, su educación es judía, él ha leído todas esas cosas, como tú lo has leído en el Antiguo Testamento. Pero ahora Pablo tiene una encomienda de hablar de los héroes de la fe. O sea, Pablo afila su pluma y cuando le dice, escribe ahí de Noé, dice, Noé, la gran hazaña del barco y construyó, pero se emborrachó y no aparece. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y me imagino que Pablo puso una coma y cuando iba a meter y se emborrachó. Eso no es fe. Mira lo que pasó. Por la fe, Abraham. Pero Pablo dijo, pero espérate, aquí falta algo. No, aquí no falta nada. Gloria a Dios. Eso es lo que yo necesito. Aquí no falta nada. Aquí está completo. Delante de mí, dice Dios. Eso es todo lo que hay. Qué bueno. Gracias. Qué bueno. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar. Y Pablo escribió y dice, ahorita viene lo de Agar, se lo pongo ahí porque se lo pongo. Se lo pongo, a este no se me escapa, a este le meto ahí lo de Agar, la amante que tuvo con ella 14 años, no era simplemente buscar un hijo, después que tuvo el hijo siguió ahí todas las noches, este no se me escapa, y cuando va terminando, dice, por la fe, José, pero ven acá, aquí falta Abraham, no falta nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acabó. Gloria a Dios. Por la fe Moisés. Y habla de Moisés, dice, a mí no se me escapa que este gallo mató a uno. Este es un criminal de potencia. Y cuando termina ahí con Moisés, que dice, ahora voy yo a escribirle el asesinato ahí con manos llenas de sangre, salta y dice, por la fe, mira dónde lo mata. Rahab, la ramera. Quiere decir que esta mujer, que es una ramera, Dios le dice, es una héroe de la fe, es una heroína de la fe. Y Pablo dice, pero es la ramera, será ramera para ti, pero para mí fue juzgada y la he declarado limpia. Ese es el pacto que hiciste con tu simiente. Aleluya. Eso es lo que los religiosos no pueden entender ni recibir, porque ellos quieren seguir que en la gracia, y me gustaría este mensaje llamarlo un diluvio de gloria, ¿no? Porque es un diluvio diferente. Este viene a destruir para establecer, cerrando un ciclo para empezar otro. Pero lo que viene destruyendo Dios es la religión. Ellos no pueden creer que se acabe el juicio, la condenación, el diablo, el infierno. Ayúdanos a entenderlo. Y ahora mira dónde va, donde Sansón. Y Pablo dice, Sansón, aquí sí se me va a gastar a mí la tinta con este, que se alborotaba con las filisteas. Y parece que Pablo preguntó, ajá, ¿y David? ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Que Dios que sabe cosas. Que había, ¿tú sabes qué? Sangre. Primera de Corintios 6. Y como la gracia se trata de reposo, esto que yo te leo te da reposo. Se les acaba a los religiosos de estar diciendo a la gente, hermano, venga a vigilar, venga a ayunar, para que Dios salve a sus hijos. Los hijos tienen su propio libre albedrío. Para que los salve y no se vayan al infierno. ¿Cuál infierno? Los hijos son bendecidos, lo creo. ¿Te
1 Corintios 6, verso 9, que estén confundidos y no estén reinando en vida es otra cosa. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entendamos, no reinarán en vida. No tiene que ver nada con la salvación, con la cual a los predicadores les gusta jugar tanto. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, que las iglesias están llenas de adúlteros. Tremendo silencio. Porque a la gente que le gusta que diga, los bares están llenos de adultos. No, la iglesia. Pastores. Muchos que se saben y otros que no. Afeminados o, entiéndase, homosexuales. Ni los que se echan con varones. Oído, entiéndase esto. Dios pone a los que se echan con varones, a los gays, en la misma categoría que los fornicarios y los adúlteros. Y le está diciendo, no van a reinar en vida, pero escucha, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los ¿qué? Ni los borrachos. Oye, yo llevo 30 años en esto y ha habido domingo en que yo he tenido que llevar una careta a la iglesia cuando alguna gente me saluda, porque el tufo de la noche anterior todavía le sale. Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, oído, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oído, entonces les dice, oye, ok, está bien, no hay condenación, pero, no quiere decir que yo esté a favor de estas cosas que está diciendo Pablo. No es correcto, a Dios no le agrada. Todas las cosas me son lícitas, usted puede hacer lo que quiera, ninguna es prohibida. Atrasan. Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Isaías 44, ahí nos vamos. Esto es lo que no entienden ellos. A Dios ya se acabó el juicio, no hay juicio. Ya tú fuiste juzgado. Y yo también. Y tu culpa, como tú no la podías pagar, la pagó otro por ti. Y en lo que hizo otro, Dios te declaró a ti inocente. Por favor. Si no creemos eso, entonces en vano el sacrificio de Jesús no sirve para nada. No hizo nada. ¿Qué hizo entonces? Murió para tenerlo ahí un crucifijo. No, eso fue todo, no fue todo, no. Si no es así, entonces no sirvió para nada. ¿Qué hizo? Si yo tengo cada domingo que arrepentirme, entonces ¿qué hizo Jesús por mí? Si yo tengo que ir donde un pastor para que me ponga las manos y me saque los demonios, entonces ¿qué hizo Jesús por mí? Cuando la palabra dice, si el Hijo me libertare, el Hijo, yo seré verdaderamente libre. Entonces, ¿qué hizo por mí? Pues nada, entonces. Isaías 44. Verso 2. Dice, así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún. Jesurún quiere decir el justo que hace justicia. Jesurún. Tú eres un Jesurún.
Porque dice que aquel que no cometió pecado, Dios cargó el pecado en él para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por eso en la gracia ya tú estás justificado, dice la palabra. No lo que digan los concilios o las iglesias o los predicadores. Lo dice la palabra, ya fuiste justificado por su sangre. Y tú no habías nacido. ¿Hello? ¿O tendrás más de 2000 años de edad? Fuiste justificado por su sangre y tú no habías nacido. Todavía no habías hecho nada bueno, ni malo, ni irregular. Y ya tú habías sido justificado. Gloria a Dios. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré. Diga diluvio. Eso es un diluvio, un derramamiento en proporciones gigantes. Aguas sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Joel capítulo 2, nos vamos. Si quieres lo buscamos en Hechos 2, que lo encuentras más rápido y más fácil. Hechos capítulo 2. Capítulo 2, verso 15. Por eso el sistema religioso no le conviene la gracia, se le acaba la condenación, se le acaba el anticristo, se le acaba la gran tribulación, se le acaba el infierno, se le acaba el diablo, se le acaba la liberación de demonios. Entonces, ¿con qué se queda? ¿Tú sabías esto del arrebatamiento de la iglesia? ¿Tú sabes cuál es el propósito por el cual eso se inventó? Porque según la doctrina evangélica viene una gran tribulación y viene el anticristo a cortar cabeza y van a marcar con el 666, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, según ellos, Dios entonces a la iglesia la va a levantar en el aire para venir y acabar con todo y entonces después la vuelve a bajar. Ahora yo te digo a ti,